Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos delante de tus plantas, Señor, dándote gracias por la vida, Señor, por la salud, por tener la oportunidad de congregarnos como tu iglesia, de poder reunirnos, Señor amado, bajo tu bendita promesa, bajo tu poderoso nombre, Jesús amado, para estudiar tu palabra, Señor amado, y para esto tan preciso, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, nuestros corazones, Padre amado, que la luz de tu palabra, Señor, el consejo de ella, ilumine, Señor, nuestro rostro, nuestro corazón, Padre amado, para ser impregnados de ella. Yo entonces te pido, mi Dios, que tú perdones nuestras faltas, nuestros errores, perdones nuestras debilidades, Señor amado, y nos ayude, Señor, a entender, a comprender tu palabra, Señor, que la guía de tu Santo Espíritu nos muestre, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir. Padre, yo te alabo, te bendigo, Señor, y te ruego todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermano, la lectura se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, del 18 al 22. 18 al 22. Mateo 23, del 18 al 22. 5 versículos. Mateo 23, del 18 al 22. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Hermanos, bueno, este capítulo 23 sabemos que tiene este discurso del Señor severo contra los fariseos, y esta enseñanza del Señor es muy relevante para nosotros, porque sin duda que el riesgo, ¿cierto?, de ser fariseo es un riesgo que corremos los que estamos en la iglesia, ¿no? La gente del mundo no tiene este riesgo, ¿no? La gente que está lejos de Dios no tiene este peligro, sino que las personas que sirven a Dios corren este riesgo, hermanos, de desviarse, ¿ya? Y caer en estas conductas que el Señor acá sanciona, ¿cierto? Reprocha y denuncia. Entonces, eh, para nosotros es muy importante este capítulo, porque no solamente el Señor encara a los fariseos, sino que también este discurso va dirigido a los discípulos. Esta predicación dice en el versículo 1 del capítulo 23 que el Señor comenzó a hablar a la gente y a sus discípulos. Entonces, eh, era para que los discípulos tuvieran presente, ¿cierto?, quién eran los fariseos, ¿ya? Y también de acá nosotros podemos sacar, porque el fariseo en sí, hermano, es como el símbolo, ¿eh? Utilicemos una palabra, ¿cierto?, tan chilena, es el niño símbolo del falso profeta, ¿eh? Es la mayor representación, tal vez, o la representación más genuina, si se puede decir esa palabra así, es la representación más genuina de un lobo, ¿cierto?, vestido con piel de oveja, ¿ya? Eh, es cierto, el mayor ejemplo de los ladrones y salteadores, ¿cierto?, que entran en la viña del Señor. Es el caso del fariseo. Pero nuevamente, ¿cierto?, tenemos que tener en cuenta que el fariseo nace dentro,
no fuera, no en el mundo. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros estemos atentos a lo que el Señor dice con respecto a los fariseos, para que nosotros, como comentábamos el jueves anterior, nos alejemos de de este perfil, como dicen ahora, ¿cierto? De esta forma de ser, ¿ya? Sino que tengamos en cuenta y estemos alerta, velando por nosotros mismos, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, y también velando por el rebaño, ¿ya? Porque tenemos que estar atentos, hermano, de, o sea, no solamente de nuestra conducta, sino también porque algunas de estas personas, con este espíritu fariseo, con esta forma de ser fariseo, también pueden influenciar en la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder reconocerlo. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, ¿cierto? Para poder siempre acercarnos a la forma, ¿cierto? A la forma, al fondo, al contenido de nuestro Señor Jesucristo, y no de esta gente que eran este grupo llamado los fariseos y los escribas. Ahora, nosotros sabemos que todo esto parte con que lo que el Señor denuncia. Los fariseos se sientan en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés para enseñar, y eso está correcto, dice el Señor. ¿Ya? El problema que tienen ellos es que enseñan, ¿cierto? Como dice el versículo 3, y no hacen, ¿ya? Dicen y no hacen. Ese es su problema, hermano. Ese es el problema principal que tiene el fariseo. Él enseña la palabra de Dios y no la hace. Y ese es Y eso, hermano, de alguna manera es sinónimo de otra palabra que se usa de manera bastante frecuente en este capítulo 23, que es la hipocresía. El Señor llama derechamente a los fariseos, los llama hipócritas. Y la hipocresía, en parte, hermano, está dada por esto, por enseñar una cosa, decir algo y hacer una cosa distinta. A tal punto, hermano, de decir algo, o sea, es un decir, ¿ya? Es un decir que se alaba, es un decir que se encomia, es un decir que se recomienda, es un decir que prescribe, que dice, esto es lo que hay que hacer, este es el paso a paso, pero ellos, a pesar de llenar su boca, ¿cierto?, de estas palabras, no hacían lo que ellos decían, ¿ya? Y eso, hermano, es hipocresía. Ahora, esta hipocresía, como comentábamos el jueves pasado, no es no es una actitud, hermano, inocua, no es una actitud sin efecto, no es una actitud hermano, en las cosas de Dios pueda traer, puede hacer sin resultado. La hipocresía en las cosas de Dios siempre trae un resultado, y por supuesto que el resultado es pernicioso, es perverso y es maligno. Entonces, no podemos pretender nosotros, ¿ya?, servir a Dios de manera hipócrita, pensando, bueno, no va a pasar nada. No, hermano, algo va a pasar. ¿Ya? Algo va a pasar. ¿Ya? Y acá el Señor coloca varios ejemplos, como la hipocresía de los fariseos producía efecto, hermano, producía malos frutos. ¿Ya? Entonces, no pensemos, hermanos, que en las cosas de Dios la hipocresía va a ser tolerada, hermano, porque la hipocresía es algo que Dios rechaza. Y es por eso, hermano, es por eso que el Señor trata tan severamente a los fariseos, ¿ya? O sea, recordemos que el Señor usa esta palabra, ay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, ¿cierto? Y ese ay, por lo menos el capítulo 23, tiene 8 ay, ¿cierto? Que es una expresión de juicio y de lamento con respecto a los fariseos. Entonces el Señor habla severamente contra estas personas, y eso nos sirve a nosotros para darnos cuenta que el Señor odia, rechaza, le repele la hipocresía. Entonces, no, no pensemos nosotros que podemos servir a Dios de manera hipócrita pensando que no nos va a pasar nada. No. A Dios, mis hermanos, si algo que detesta el Señor es la hipocresía, ¿ya? La falsedad, el fingimiento, ¿ya? La manipulación. Esas cosas el Señor las rechaza. Y es por eso, hermano, o sea, este capítulo 23 para nosotros es una severa advertencia, hermano, de cómo el Señor detesta estas cosas y las denuncia, para que las tengamos en cuenta. Y como mencionábamos recién, esta hipocresía, hermano, no es un germen tranquilo, ¿ya?
es una cuestión que va a dar fruto, ¿ya? Así como ¿cierto? Me acuerdo de esa historia de la escuela dominical que me contaban cuando niño, ¿cierto? Que cuando eh, a un granjero, porque esta historia venía de Estados Unidos, ¿cierto? Un granjero le encargó a su hijo que sembrara el campo y el chico se aburrió de sembrar tanto que juntó todas las semillas y las tapó en la tierra, pues le echó tierra y hizo un hoyo y las metió todas las semillas ahí. Plantó un poco y se acabó el tema. Al tiempo, hermano, de que él pensó que ya había ocultado lo que le había hecho, ¿ya? Pero usted sabe que al poco tiempo empezó a germinar, hermano, y salió un montón de espigas de trigo todas desordenadas, y el papá se dio cuenta que su hijo lo había engañado, que no había sembrado todo lo que tenía que sembrar. Entonces también, hermano, la hipocresía, aunque nosotros la ocultemos, la tapemos, siempre va a dar fruto. Y eso es lo que nos detuvimos un poco el jueves pasado, analizando cómo es que la hipocresía, ¿cierto?, se detecta. Y nuevamente partiendo con nosotros mismos y, por supuesto, teniendo bien en cuenta que hay que cuidar el rebaño y, por tanto, también detectar a las personas hipócritas. Porque acá, nuevamente, y ya que estamos en el estudio bíblico, ¿cierto?, donde los que están llamados, ¿cierto?, son a ser predicadores, la hipocresía que el Señor más detesta es de aquellos que se sienten a enseñar. Y es por eso, hermano, que Santiago, usted sabe, Santiago, el hermano del Señor, recomienda que no deseemos ser maestros, porque los maestros, usted sabe, ¿cierto?, recibirán mayor condenación. ¿Ya? El juicio será más severo para los maestros. Eh, que Dios nos ayude. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta hipocresía? Bueno, como el Señor lo va planteando, primeramente, ¿cierto?, los fariseos cierran el reino de los cielos. ¿Ya? ¿Ya? Aquellas personas que desean entrar, ellos se lo impiden. ¿Ya? Primera cosa, hermano, que hay que tener en cuenta. Lo comentamos en el estudio bíblico pasado, en qué consistía este cerrar. También en el versículo 14, eh, que los fariseos, ¿cierto?, utilizan el servicio a Dios como un pretexto. Los fariseos, ¿cierto?, utilizan las cosas de Dios, utilizan el servicio a Dios. Podemos usar una palabra que yo sé que no nos gusta mucho a los pentecostales. Los fariseos utilizan la religión ya como un pretexto, ya sea, hermano, para enaltecerse a sí mismo o para, ¿cierto?, aprovecharse o abusar de las personas débiles, como en el caso el ejemplo que coloca el Señor con respecto a las viudas, ¿ya? Un fariseo, un falso profeta, una persona hipócrita, ¿ya?, utiliza el servicio de Dios como un pretexto, y ese pretexto, hermano, es para enaltecerse a sí mismo, y por eso el fariseo, ¿cierto?, hacía largas oraciones en las casas de las viudas, y como dice el Señor, devoran el patrimonio que ellas tenían. ¿Ah? Se aprovechaban, abusaban de las personas débiles o en necesidad. Eso es lo que hace la hipocresía en un fariseo, en un hipócrita. Versículo 15. La persona hipócrita, a pesar de de su celo misionero, de su deseo de convertir a las personas a alguna religión, ¿ya? Y con tal, ¿cierto?, de que las personas puedan conocer, ¿cierto? En el caso del fariseo, de que las personas se convirtieran al judaísmo, estaban dispuestos a recorrer mar. El Señor dice así en el original, dice recorrer mar y tierra seca. Están dispuestos a hacer todas esas cosas los fariseos, pero sus discípulos son más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Ya? Lo hacen dos veces hijos del infierno, dice el Señor. Entonces, un fariseo, un hipócrita, hermano, hace que sus discípulos sean más condenables. ¿Ya? Y ahí también tenemos otra manifestación, hermano. ¿Ah? Porque uno puede decir, bueno, uno también sufre, uno también la pasa mal. Pero en este caso, hermano, la situación del fariseo no es que el discípulo, ¿cierto?, sufra persecución. Que podría ser, uno podría pensar a lo mejor aquí decir, bueno, el caso del el apóstol Pablo que era un hombre importante, con contacto, ¿cierto? Un hombre instruido. Al final de sus días, el apóstol terminó con muy pocas cosas. ¿No?
Le quedaban unos pergaminos por ahí y un capote, una especie de poncho, hermano, que servía para el frío y para la lluvia. No tenía más el apóstol Pablo, ese era todo su patrimonio. Uno dirá, bueno, la condición del apóstol desmejoró, pero esa es una condición, ¿cierto? Que efectivamente que desmejoró, pero es una condición material, no espiritual, porque el apóstol tenía, ¿cierto? En esa misma carta, ¿cierto? En 2 Timoteo, el apóstol describe, ¿cierto? Que la fe y la certeza que él tiene de lo que va a recibir de parte de Dios, ¿ya? Y a pesar de que el apóstol, hermano, en ciertas partes de 2 Timoteo destila, podemos decir así, cierta tristeza y cierta preocupación, el apóstol en la parte final está lleno de gozo y lleno de certeza del premio que él va a recibir. Entonces, pero en el caso, hermano, de los discípulos de los fariseos, ya su empeoramiento, ya su declive no tiene que ver con una cuestión económica o material, sino que es un declive moral, ya de perversidad, y son peores, ¿cierto? Son peores que sus maestros fariseos. Y por tanto son doble vez son doblemente hijos del infierno que el propio fariseo que lo instruyó. Entonces, ahí también nosotros tenemos una señal, hermano, de las personas que se disipulan por los fariseos, por gente hipócrita, hermano. Su condición espiritual va a ser peor. ¿Ya? Nunca van a mejorar. Siempre, hermano, van a estar, y yo lamentablemente conozco casos de personas así, hermano, ¿ya? De personas así, eh, de que su problema, hermano, es un problema moral eh, que es muy notorio, ¿ya? Es muy evidente, hermano. O sea, eh, por ejemplo, a mí en mi trabajo me tocó conocer personas que eran testigos de Jehová, ¿ya? Eh, una falsa religión, hermano. Pero los peores eran ellos, los peores eran ellos, ¿ya? Entonces, de ese grado estamos hablando, hermano. Si la condición espiritual de los discípulos ah, moralmente es peor, hermano, algo está mal en la enseñanza, en la doctrina y también en la forma de él, en la forma y el contenido de él que está enseñando de ese maestro. Que Dios nos ayude en esto, hermano. O sea, sepamos distinguir. El cristiano pasa pruebas, pasa dificultades, pero nunca, hermano, va a ser hijo del infierno. En cambio, el discípulo del fariseo sí lo va a ser, a pesar, hermano, de las buenas intenciones y del celo que representa el fariseo, hermano, ¿no? Que está dispuesto a recorrer cielo, mar y tierra para hacer un prosélito, para conseguir un convertido, ¿ya? Y esa persona, hermano, por esa enseñanza, su vida moral, espiritual, ¿cierto? Va a ser pervertida, va a ser ensuciada y va a ser peor, ¿ya? De aquel que lo enseñó. Y también esta hipocresía, hermano, que no es inocua, no es sin efecto, la hipocresía siempre trae fruto, hermano, también trae problemas, ¿cierto? En la enseñanza. ¿Ah? El fariseo enseña falsa doctrina, falsa enseñanza, tergiversando la palabra de Dios, ¿ya? Como lo que tiene que ver con los juramentos, ¿ya? Lo que tiene que ver con los juramentos, los fariseos lo mal enseñaban. Entonces, la hipocresía nuevamente hace que el fariseo adecue su enseñanza y tergiverse la palabra de Dios, ¿ya? Para sus propios fines, para los fines que tiene el hipócrita, ¿ya? Puede ser para enaltecerse, puede ser para aprovecharse de los débiles, puede ser para conseguir con mayor celeridad mayores adeptos, o puede ser, hermano, para congraciarse con las personas. No sabemos en qué punto, hermano, la enseñanza de los juramentos, no sabemos en qué punto histórico la enseñanza de los juramentos, hermano, se distorsionó dentro del pueblo de Israel, ¿ya? Pero sí el Señor, por supuesto, nosotros siempre nos acordamos de Mateo 5, en el Sermón del Monte, cómo el Señor entra a corregir esto, ¿ya? Y el Señor es el que Él, podemos decir, es como el primer testigo, ¿ya? Que dice lo mal que estaba esta enseñanza con respecto a lo que está en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, nuevamente, la hipocresía, ahora olvidándonos un poco de los fariseos, pero la hipocresía en un creyente
o en alguien que se dice creyente, hermano, no es inocua, no es sin efecto, no es sin fruto. Se va a manifestar, ¿ya? Así como una herida, hermano, que puede estar oculta, en algún momento esa herida dentro de nuestro cuerpo se va a reflejar, ¿ya? ¿Cierto? Pensemos en una úlcera. A lo mejor uno tiene una úlcera, no se da cuenta, pero en un momento eso va a decir la úlcera aquí estoy, ¿ya? Y usted se da cuenta rápidamente qué es lo que le pasa. Así también es la hipocresía. ¿Y cómo se manifiesta la hipocresía? Utilizando la palabra o el servicio de Dios como un pretexto, impidiendo que las personas entren al reino de los cielos o que se acerquen a Jesús, como decíamos en el estudio bíblico anterior, eh, eh, haciendo discípulos, hermanos, que sean más condenables en el infierno que el propio maestro, ¿ya? Que lo llevó a esa situación, ¿cierto? Y todas estas cosas, y la falsa enseñanza, mis hermanos, que tergiversan la palabra del Señor. Eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a los fariseos. Ahora, hermano, yo noté acá que es el contenido de nuestra enseñanza al día de hoy, lo respecto a los juramentos, ¿cierto? Dice el versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cierto? Y el versículo 16 del capítulo de la lección anterior, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces, aquí también, hermano, vemos cómo la hipocresía con respecto a la enseñanza la tergiversa en dos sentidos, ¿ya? En el sentido de que, en el sentido, hermano, de que, o de alguna manera, esta enseñanza con respecto a los juramentos que daban los fariseos, primero nos muestra de manera indirecta, lo que ellos consideraban importante. ¿Qué es lo que consideraban importante, hermano? El oro del templo y la ofrenda o los sacrificios que se colocaban en el altar, ¿ya? Entonces ellos decían, si usted jura por el templo, no es nada, no vale, diríamos nosotros. ¿Mm? Si usted jura por el altar, no tiene valor, usted no está obligado a cumplir a lo que se comprometió. Esa es la enseñanza de ellos. Y esa enseñanza nosotros, no, por supuesto que es totalmente rara, porque el Señor la está recriminando, la está reprochando, pero por otro lado nos muestra de manera indirecta a qué cosas ellos le daban valor, ¿ya? ¿Qué es lo que tenía más valor para ellos, hermano? Que era la ofrenda, ¿cierto? O el sacrificio que se colocaba sobre el altar, ¿ya? Y es por eso, hermano, que nosotros, eh, la palabra altar en la iglesia evangélica es una palabra compleja, ¿ya? En estricto rigor no debiéramos usarla, aunque en un sentido sí, pero en un sentido muy restringido, muy limitado, ¿ya? Porque lo que nosotros llamamos altar, técnicamente no es un altar es un lugar donde se ofrece un sacrificio, donde hay una víctima. Y en la medida, hermano, que el predicador que utiliza ese púlpito, ¿cierto? Es una víctima que se está inmolando, en ese sentido podemos decir que el púlpito es un altar, ¿no? En un sentido metafórico y bien restringido. De otra manera no lo podemos utilizar, ¿ya? Porque el altar técnicamente es un lugar donde hay una víctima, un animal muerto que va a ser quemado. Básicamente eso es, ¿ya? Entonces los fariseos le daban importancia al animal, ¿ya? Porque ese animal tenía un valor, ¿ya? Ese animal tenía un valor y si uno, ¿cierto?, colocaba el juramento en eso, ahí estaba obligado a hacer lo que uno se había comprometido. Pero si uno juraba por el altar, eso es lo que dice el Señor, ¿ya? Eh, no estaba obligado. O si uno juraba por el templo, no pasaba nada, no había obligación, ¿ya? Entonces, aquí, hermano, la hipocresía, la hipocresía tiene efecto. ¿Qué efecto tiene, hermano? Que se tergiversa la enseñanza y la doctrina. Y además, ¿ya? Además, hace que las personas sean tontas y ciegas. Eso dice el versículo 19. El hipócrita es un tonto y un ciego,
porque ante lo evidente, hermano, si nosotros pensamos cómo va a ser más importante, ya, el oro del templo, que el mismo templo, el Señor les dice, pero si el templo es el que santifica el oro, y el altar es el que santifica la ofrenda. ¿Ya? Es como lo principal, ¿cierto? Influye sobre lo accesorio, porque lo que permanece siempre en el templo, ¿ya? Es el templo y su santuario, donde está el lugar santísimo, donde está el lugar santo, ¿cierto? Y donde está la presencia de Dios, y eso siempre va a permanecer. Pero el oro del templo siempre va a estar ahí, las ofrendas del templo siempre van a estar ahí. No, son cosas accesorias, hermano, que pueden o no pueden estar, ¿no? Pero lo que va a hacer que el templo sea templo es la presencia de Dios. Entonces, el jurar, hermano, por la enseñanza, ¿cierto?, que ellos daban a las personas, oye, jura por el oro del templo, porque eso tiene valor. Trata de que la otra te jure por el oro, eso decían ahí seguramente. Trata de que la otra persona, cuando firmen este contrato, te jure por el oro del templo, porque eso es lo que vale. Ahora, a lo mejor, si te estaban aconsejando a la otra parte de un contrato, seguramente le hubieran dicho, no, trata de jurar por el templo, no, porque eso no tiene valor, así que no voy a estar obligado a lo que te estás comprometiendo a hacer. Entonces, hermano, la enseñanza, la hipocresía tiene este efecto, hermano, que la gente es ciega, es insensata, o es tonta, o es lesa, ¿ya? Son capaces, hermano, de aquello que es lógico, de aquello que es razonable, de tergiversarlo, de cambiarlo, ¿cierto? De darle otro sentido a las cosas que no es lo que está conforme a la palabra de Dios y que es evidente. O sea, a ese nivel se llega, hermano. A ese nivel se llega. O sea, cuando está la hipocresía, hermano, o cuando nos encontramos con una persona que es un falso profeta, puede vulnerar tan severamente, hermano, la palabra de Dios y como que no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces, por ejemplo, una situación, ¿cierto? Que ya, bueno, ya hace tiempo que pasó esto, pero eh, la persona que hizo esto, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y que se lo han mostrado por distintas partes de que estaba equivocada, insiste en esto, ¿cierto? Que había un músico dentro de este mundo de la música latinoamericana cristiana, de un hombre que tenía un cáncer y que iba a morir. Pero muchos pastores, profetas, ¿cierto? O pseudo pastores o pseudo profetas, ¿cierto? Fueron a ungirlo y todos profetizaban que el hombre iba a vivir, que iba a sanar de la enfermedad, ¿ya? Pero una de estas personas, ¿cierto? Que era una dama bastante conocida, dijo no, en su oración dijo, yo no acepto un no por respuesta. Eso le decía a Dios en su oración, ¿ya? Este hombre va a sanar y yo no acepto que tú digas no. Eso pasó hace como 10 años atrás, hermano. Bueno, la persona murió. Y esta persona que dijo estas palabras tan tontas, hermano, a pesar de que conforme a la palabra de Dios le han demostrado su horror, hace poco volvió a decir que ella no estaba equivocada, ¿ya? O que la entendieron mal. Pero en la práctica ella se vuelve a defender. Entonces, la hipocresía, hermano, tiene efecto no solamente en las conductas de las personas, sino en la manera en que se ven las cosas, en cómo se interpreta el mundo, en cómo se interpreta la palabra de Dios, en cómo se interpretan a las personas. Y por tanto, hermano, se llega a un error tan grave que basta estas breves palabras del Señor para desmontar todo el error, ¿cierto?, que cometen estos falsos maestros, ¿ya? Hermano, es como, mire, si hablamos de insensatez y tontera, de ceguera, ¿usted se acuerda de ese cuento? Que a lo mejor es un cuento muy válido para el día de hoy. El cuento del rey, ¿ah? Del rey está desnudo, ¿ya? Cuando llegan unos estafadores a una ciudad medieval, ¿cierto? Y, y le venden al rey de la ciudad, le venden una tela que solamente la gente inteligente la podía ver, pero la tela era de mentira. Entonces el rey, como no veía nada, y para no quedar de tonto, dijo, sí, perfecto, sí la veo, qué hermosa tela, qué linda es, ¿cierto? Y se la compró. Y
toda la gente, para no quedar como tonta, ¿cierto? Todos los cortesanos, los que estaban ahí, también vieron, todos vieron la tela, que no existía, pues, hermano, si era de mentira. Pagó una alta suma por esa tela, hermano, y se hizo un traje el rey, ¿cierto? Y desfiló por la ciudad y toda la gente veía que el rey estaba desnudo, hermano, pero nadie se atrevía a decir que el rey estaba desnudo porque la tela solamente la podía ver la gente inteligente. Pero el rey estaba desnudo, hermano. Hasta que un niño, con la ingenuidad de un niño, que iba mirando al rey, lo apuntó con su dedo y dijo, el rey está desnudo. Y esas breves palabras, hermano, fueron suficientes para que toda la gente se diera cuenta que efectivamente, o que la gente pudiera decir, el rey está desnudo. O sea, a ese grado, hermano, ¿cierto?, de insensatez llegan las personas, ¿ya?, que se autoengañan, ¿ya?, y piensan que están en lo correcto, pero es tan flagrante su interpretación, es tan errónea, ¿cierto?, su interpretación de la palabra de Dios, que no hay, o sea, no hay, hermano, no hay como una excusa. ¿Ya? Y eso, hermano, es lo que sucede en muchas sectas. ¿Ya? Por ejemplo, lo que pasó con Jim Jones en los años 70, ¿cierto? Cuando una secta, hermano, que se apartó, ¿cierto?, del cristianismo y se fueron a una isla, no sé, no me acuerdo qué parte, se fueron a Centroamérica y a la larga todos se mataron, se quitaron la vida. ¿Ya? O lo que pasó, hermano, con los mormones, ¿cierto? Y el tema que ellos tenían ¿cierto? De que los mormones enseñan, hermano, no se ríe usted, pero los mormones enseñan que Jesús vino acá a Estados Unidos. Antes que llegara Cristóbal Colón, hermano, el Señor estuvo acá en América, en Norteamérica, ¿ya? Y estuvo acá en Norteamérica y eh, dejó un ministerio acá, hermano, y todo eso quedó escrito en unas tablas de oro que están escondidas en un bosque, hermano, no sé en qué parte de Estados Unidos. Y el ángel que habló con el fundador de la iglesia mormona, ¿cierto? Le pasó unos lentes para que pudiera leer y descifrar, ¿ya?, lo que estaba escrito en esas tablas de oro, y ahí es donde sale el famoso libro del Mormón, ¿ya? Pero después, cuando le preguntaron al fundador de esta iglesia dónde estaban las tablas, o el libro aquel donde las tablas de oro donde él sacó, no, no está. Y los lentes, no, tampoco están, ya se los llevaron, ¿ya? Pero es tan tonto lo que ellos enseñan, hermano, que las personas, pero aún así, es tan fuerte la hipocresía, es tan fuerte la ceguera, es tan fuerte la tontera, hermano, que las personas insisten en eso. Entonces, que a nosotros Dios nos ayude para estar atentos, ¿ya? Para estar atentos a la falsedad y a la hipocresía, ¿ya? Eh, y por supuesto, hermano, por supuesto que en el caso de la enseñanza del día de hoy, lo que tiene que ver con los juramentos, la enseñanza que viene del hombre o de la mujer hipócrita, tergiversa la palabra de Dios, manifiesta, podemos decir así, indirectamente, lo que está en su corazón, que es valorar más las cosas que a Dios, o valorar más las cosas que las personas que a Dios. Y por otro lado, hermano, enseñan a las personas cómo vulnerar la palabra de Dios, ¿ya? Cómo vulnerar la palabra de Dios. Ese es otro punto importante de lo que hace la hipocresía, hermano. Por eso tenemos que estar atentos a nuestros corazones. La hipocresía hace que la persona que enseña, ¿cierto?, es como le va a enseñar de tal manera la palabra de Dios que va a mostrar cómo uno podría incumplir la palabra de Dios sin sufrir reproche o sin que nuestra conciencia se vea afectada. Entonces, es algo a lo cual nosotros tenemos que estar muy, muy atentos. Ahora, hablemos de los juramentos, hermano. Nosotros como pentecostales tenemos un grave problema con los juramentos. ¿Cuál es nuestro problema, hermano? Lo que está en Mateo capítulo 5. Vayamos ahí. Mateo capítulo 5.
capítulo 5, verso 33. Ahora no sé si esto pasará, porque yo la realidad que conozco es de la iglesia, de nuestra iglesia, ¿cierto? Del mundo pentecostal. No sé si esto pasará en otras partes, hermano, pero a nosotros no nos gusta jurar. Y está bien que no nos guste jurar, ¿ya? Pero una cosa es que no nos guste jurar, pero otra cosa es si debemos o no debemos jurar. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Ya? Y de hecho, hermano, ahí donde dice mal, ¿no? En la traducción en original, o sea, las palabras en original sería lo que es más de esto, del malo procede, dice. ¿Ya? No del mal, así como algo genérico, sino del malo. Entonces, lo que está diciendo acá el Señor en el Sermón del Monte, ¿ya? Está reflejando cuál era el pensamiento, cómo era la práctica, ¿ya? De los judíos con respecto al juramento. ¿Ya? Entonces, los juramentos, hermano, ellos lo tomaban a la ligera. Yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ¿ya? Ni por la tierra, ¿cierto? Que es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, de que en todo juramento, Dios está involucrado. Y de hecho, el mismo Señor se lo dice acá a los fariseos en el versículo de la lección de hoy. En el versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Todo juramento, hermano, involucra, ¿ya? Involucra a Dios. Dios es puesto como testigo. ¿Ah? O se hace ante Dios, que Dios me lo demande si no cumplo. ¿Ya? Pero los fariseos enseñaban, ¿cierto? Que si usted juraba por el altar, perdón, si usted juraba por el, claro, si juraba por el altar, eso no era obligatorio. Si usted juraba por el oro, por el templo, mejor dicho, eso no era obligatorio. Entonces, si usted juraba por Jerusalén, no era obligatorio. Si juraba por el cielo, no era obligatorio. Si juraba por la tierra, no era obligatorio. ¿Verdad? ¿Y por qué los fariseos enseñaban esto, hermano? Por lo siguiente. Por lo que está en Levítico, hermano, porque acuérdese usted que los fariseos, Levítico 19, los fariseos eh, hacían una interpretación literal de la palabra de Dios. Levítico 19:12. Este es el problema que tenían los fariseos. ¿Se acuerda cuando hablábamos eh, de la filasteria? Que la palabra de Dios tiene que estar en su mano y en su frente o en sus ojos. Ellos lo interpretaban de manera literal. Se coloca una cajita aquí en su frente y en su mano, ¿cierto? Para tener la palabra de Dios. Pero no era lo que el Señor estaba diciendo, sino que su pensamiento y su actuar estén llenos de la palabra de Dios. Esa es la interpretación que corresponde, ¿no? Pero ellos lo hicieron de algo manera físico. Y acá, en Levítico 19:12, estos, los fariseos, se lo sabían de memoria. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Entonces, el fariseo decía, si en el juramento está el nombre de Dios, es obligatorio. ¿Ah? Eso es lo que enseñaban ellos, y esa es la práctica que tenían los judíos de la época del Señor, y seguramente mucho tiempo atrás, y mucho tiempo después, o el poco tiempo después que le quedó de que llegaran los romanos, ¿cierto? Es decir, si juraban por cualquier cosa que no fuera el nombre de Dios, el juramento no era obligatorio. Y es por eso que ellos juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por el templo o por el altar.
¿ya? Pero lo que el Señor está diciendo, todo juramento, lo que dicen en la lección del día de hoy, todo juramento es hecho ante Dios. Y aun cuando dice que hay personas que juran por su cabeza, ¿ya? ¿Quién es el que puede hacer, hermano? ¿Cuál es, como dice ahí en Mateo 5? Que el Señor dice, ¿cierto? Y no jures por tu cabeza, porque no puedas ser blanco, ni por tu cabeza, versículo 36, jurarás, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Ah? El que puede hacer eso, hermano, es el Señor. ¿Ya? Entonces, en todo juramento está Dios presente. Si usted, vamos a ponerlo así, si nosotros fuéramos judíos y juráramos por el altar o juráramos por el templo, ese juramento igual va a ser obligatorio, porque Dios está ahí. Y por eso el Señor dice, no juren por el cielo, porque ¿ah? Es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque la tierra es el estado de sus pies. ¿Ah? Ni juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, Dios siempre está presente. Aún así, aunque juremos por nuestro cuerpo. ¿Ah? O cuando la gente dice, ¿cierto? Bueno, si no cumplo, que me pase esto. ¿Ya? ¿Cierto? Que me parta un rayo. O que me muera, ¿cierto? Entonces, por un lado, hermano, los juramentos en la época del Señor se utilizaban, ¿ya? Como para afirmar, ¿ya? Para reafirmar las palabras, ¿ya? De alguna manera se utilizaban, hermano, como para, se utilizaba, hermano, el juramento se utilizaba para, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Para darle como un dicho, ¿ya? Como para, ¿cómo lo podemos decir, hermano? Como para rellenar el lenguaje, tratando de embellecer el lenguaje, hermano, usando un lenguaje florido, ¿ya? Y por otro lado, hermano, se utilizaba el juramento como una manera de expresar un compromiso, pero que ese compromiso en lo interno del corazón de la persona no estaba dispuesto a cumplirlo. ¿Y qué es lo que está recriminando el Señor en Mateo 5? Que si uno hace un juramento de esa manera, hermano, igual es deudor, porque Dios se lo va a exigir, porque en todo juramento, hermano, Dios está presente. Entonces, por eso el Señor dice, ya antes, en el hablar común y corriente, en el hablar común y corriente, hermano, nosotros no podemos utilizar el juramento como cualquier palabra, porque lo que estamos haciendo, hermano, en el juramento, estamos colocando a Dios como testigo, y Dios, mis hermanos, aunque nosotros tratemos, aunque no lo nombremos, ese es el tema que tenían los fariseos, no nombraban a Dios, para decir, no estoy vulnerando el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero lo que el Señor está diciendo, ojo, ojo, si usted jura, aunque jura por lo que sea, Dios está presente. Y es por eso que el Señor recomienda a que no juremos. ¿Pero en qué sentido, hermano? A que no juremos de manera liviana, ni de manera cotidiana, ni que sea una expresión, una expresión común de nuestro lenguaje. ¿Ya? ¿Cierto? Como a veces, ¿cierto? Lo que nos pasa el día de hoy, hermano. Por ejemplo, yo voy a colocar voy a dar un ejemplo a lo mejor un poco distinto, o sea, semejante, pero no es cierto de la iglesia. El día de hoy, no sé por qué, hermano, en Chile se utiliza mucho la palabra mi niño o mi niña. Ya mi niño, ya mi niña, mi niño, mi niña. Entonces yo digo, bueno, pero esa palabra yo se la reservo a mi niño, a mis hijos o a mi hija. Pero no estoy regalándole esa palabra, esa expresión de cariño a cualquier persona. Entonces, a la larga, hermano, lo que pasa con esa expresión, mi niño, mi niña, ya mi niño, ya mi niña, de manera tan genérica y tan superficial, hermano, pierde contenido. Aquí también pasa lo mismo, hermano. Cuando en el pueblo de Israel se utilizaban los juramentos para cualquier cosa,
¿ya? O para rellenar el lenguaje, hermano, para darle un sentido florido, o para afirmar algo, cualquier cosa, lo que fuera, ¿ya? Algo sin importancia a lo mejor, ¿ya? ¿Cierto? No sé, por ejemplo, voy a inventar algo. Hoy yo vi dos pájaros chocar en el aire, por ejemplo, algo que uno no va a ver siempre, ¿no? Pero seguramente habrá pasado. ¿Ah? Dos pájaros chocaron en el aire y uno, para afirmar eso, para afirmar esa historia, hacía un juramento, por lo que fuera, pero con el cuidado de no nombrar a Dios. Oye, por Jerusalén te lo digo, por mi mamá, por mi papá, por mi cabeza te lo digo que yo lo vi. Eso, hermano, ese uso del lenguaje no lo podemos hacer. Entonces, cuando el Señor recomienda que no juremos y que hablemos de manera directa, es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que saber que en algún momento nosotros vamos a jurar. No tenemos que hacer, ¿ya? En situaciones solemnes, en cuestiones importantes, como nos muestra la palabra de Dios. Ahora, si nosotros seguimos lo que el Señor está diciendo acá, en esta recomendación de tener cuidado con el juramento, ¿ya? Es algo que está conforme a la palabra de Dios. O sea, si partimos nuevamente con Levítico 19, ¿cierto? 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y si vemos esto mismo, hermano, en Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová, Números 32, ¿cierto? Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ya? Ahora veamos Deuteronomio 23, 23, 21. Y también hay que decir el 22 para entender un poco por qué el Señor dice lo que dice en Mateo 5. Mateo 23, 21, 22. Perdón, Deuteronomio 23, 21, 22. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Ya? Es decir, hay que tener cuidado con el lenguaje, y sobre todo cuando nos comprometemos con otras personas. ¿Ya? Y por tanto, hermano, eso es lo que el Señor nos está aconsejando. ¿Ya? No es que nos juremos, es que cuando vayamos a jurar, sea por algo importante, por algo que valga la pena, por algo en que esté comprometido a lo mejor el honor de otra persona, el honor de la iglesia, el honor de la enseñanza o de la doctrina. Pero en el lenguaje común y corriente, hermano, tiene que haber en nosotros tal obra del Espíritu que usted diga sí y nosotros digamos, cuando usted me diga sí, yo sé, el hermano lo va a hacer. Y cuando me diga no, el hermano efectivamente no lo va a hacer, porque su palabra tiene valor. Ahora, podemos ver, ¿ya? Porque uno dirá, seguramente habrá aquí alguno en la audiencia que dirá, pero hermano, todo eso usted casi todo es del Antiguo Testamento. Veamos, hermano, aquí mismo en Mateo 26, Mateo 26, 63 y 64, hermano. Algo lo comentamos. Me da un segundo porque se me está descargando el notebook. Ahí está descargando. Ahí sí. Ahí sí. Mateo
26, 63, 64, más Jesús callaba. Aquí cuando es interrogado por el sumo sacerdote. Caifás, ¿cierto? Más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, es decir, lo colocó bajo juramento, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, bajo juramento, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ya? Entonces ahí el Señor habló bajo juramento. También podemos ver, hermano, en Lucas, capítulo 1, Lucas 1, Lucas capítulo 1, verso 73, 7:3. ¿Ya? Esto es la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Ya? Las profecías que él hace con respecto a su hijo y la alabanza que le da a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, tomando lo que está en el Antiguo Testamento, el sacerdote y profeta dice lo siguiente, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Ya? Leamos el 72 para el contexto, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, y del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Ya? Que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Entonces, ¿se acuerda de ese juramento? Eh, También, hermano, en Hebreos, ¿ya? Nuevamente, acá el apóstol tomando Hebreos 6, verso 13, hermano. Nuevamente tomando los del Antiguo Testamento y trasladándolo acá y dándolo a entender que Dios mismo juró. ¿Ya? Mateo 6, 13. Mateo 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aquí el versículo 16 es muy importante porque el apóstol explica lo del juramento y no hace ningún reproche. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Ya? Entonces, en estos versículos nosotros vemos que, porque muchas veces se enseña el cristiano no debe jurar. El cristiano no debe jurar de manera impropia. No debe jurar si no va a cumplir lo que está diciendo. Y el cristiano no debe jurar, hermano, a la ligera. Eso es lo que no debe hacer el cristiano. Pero si en un momento, hermano, hay que colocar un juramento, habrá que hacerlo. Y muchas personas dicen, no, yo prometo. Pero aquí en Hebreos 6, el apóstol une la promesa y el juramento. Entonces, ¿dónde uno jura, hermano? Cuando uno lleva ante un tribunal, cuando uno, por ejemplo, lleva a un tribunal como testigo, o cuando uno va a confesar, es citado a confesar, o cuando uno acepta un cargo, ya sea un cargo público. Y ahí es muy importante, hermano, porque la gente del mundo se da cuenta. Si jura, dice, si jura es creyente. ¿Ya? Y si promete, es que es agnóstico, ¿no? O no cree. ¿Ya? Entonces, esos detalles, hermano, a veces en la iglesia la gente dice, no, yo prometo. Si estamos, hermano, sirviendo a Dios y realmente lo que se nos está exigiendo lo vamos a cumplir y estamos dispuestos a hacerlo, lo que corresponde es un juramento. ¿Ya? En esas circunstancias, o sea, el juramento, hermano, ya que estamos colocando a Dios como testigo, se utiliza en situaciones solemnes, en situaciones graves,
o importante, no de manera al azar, por supuesto, y usted no intente en su manera cotidiana, en su día a día, en su forma de hablar, de colocar el nombre de Dios. Porque ese también es otro error que a veces también se nos cuela. Cualquier cosa, ¿cierto? Sacamos el nombre de Dios, ¿ya? De hecho, esto a nosotros, por nuestra cultura católica, no es tan, para nosotros no es tan grave, no es tan grave. Pero seguramente, sobre todo ahora que con estas aplicaciones o estas plataformas uno ve películas en inglés, usted se da cuenta que muchas veces los gringos utilizan como expresión el famoso oh my gosh. De hecho, hay polerones, hay ropa que dice oh my gosh, y uno sabe dice, por qué dice oh my gosh y no dice oh my god, porque también en ese espíritu fariseo le cambia la letra D, ¿cierto?, de la palabra Dios en inglés y le colocan otra para no decir el nombre de Dios. ¿Ya? Utilizan esa trampilla. O por ejemplo, lo que pasa con nosotros, ¿cierto? Que hay personas que a lo mejor seguramente hay aquí alguien que tenga ese nombre, pero no lo estoy ofendiendo ni atacando, hermano, pero para nosotros es muy fácil a las personas ponerle Jesús. Pero eso todavía en el mundo del norte de Europa y Estados Unidos es resistido, hermano. De hecho, el primer caso de un alemán que le quiso colocar a su hijo Jesús fue en el año 60 y tanto, ¿ya? Y esta historia me la sé porque se hizo un juicio, hermano, y la defensa que hizo ese ciudadano alemán fue decir, pero ¿cómo en España la gente se llama María Jesús o José María y tienen los nombres de santos, vírgenes y el nombre del mismo Señor? Si en el mundo occidental se puede, ¿por qué acá no podemos? ¿Y por qué no se podía, hermano, en Alemania antiguamente? Era por no es que estuviera escrito en alguna parte, sino era por reverencia que ellos tienen al nombre de Dios, producto, ¿cierto?, de que su cultura es cristiana evangélica. Entonces, a veces nosotros, como somos herederos de esta cultura católica, el nombre de Dios como que no tiene tanto peso, no tiene tanto valor. Y lo utilizamos, hermano, ya sea porque se nos cayó el pan de la mesa, ¿cierto? Se nos cayó la tostada y cayó al revés y nos acordamos del nombre de Dios, o para cualquier cosa, hermano. ¿Ya? Tenemos que tener siempre en cuenta, hermano, que cuando nos comprometemos, que esté en nosotros el deseo de cumplir lo que nos estamos comprometiendo. Y que no utilicemos, hermano, para disfrazar o para tapar nuestro incumplimiento, no utilicemos para tapar eso el nombre de Dios. ¿Ya? Es como que nos queremos vestir con ropa ajena, ¿cierto? Para reafirmar lo que no, si lo vamos a hacer, voy a cumplir y usamos juramentos como lo hizo el apóstol Pedro cuando negó al Señor. ¿Ya? Pero también en nuestro diario hablar, hermano, no utilicemos el nombre de Dios en vano. ¿Ya? No utilicemos el nombre de Dios para cualquier cosa. ¿Ya? Y por lo mismo, hermanos, mire, voy a decir algo así como cotidiano, algo cotidiano, que pasa en la iglesia. ¿Ya? Cuando los hermanos, y yo he ido al baño de los varones, no sé cómo pasa el baño de las mujeres, pero el baño de los hermanos muchas veces pasa, y sobre todo pasa con hermanos nuevos, ¿cierto? Que están orinando, usted sabe cómo orinan los varones, ¿ya? Están orinando y están mirando para el techo, ¿ya? Haciendo lo que tienen que hacer y se ponen a cantar una alabanza, ¿ya? Eso no corresponde, hermano. ¿Ya? Ahora, ya que estamos acá en esta etapa, ¿cierto?, de cosas que pasan en la iglesia. Si usted tiene que ir al baño, ¿ya? Mire, por supuesto que cada organismo es distinto a los demás, hermano, ¿ya? Y no todos tienen a lo mejor la capacidad de controlar su cuerpo. Pero lo ideal, hermano, no es ir al baño a la iglesia. Bueno, sobre todo, y discúlpeme que lo diga así, sobre todo para defecar. Porque puedo haber dicho para hacer del dos, pero
mejor hablemos claro, ¿cierto? Eso por supuesto que uno no lo puede controlar, a lo mejor uno consume algún alimento, de repente a lo mejor uno, hermano, se echó la mano a la boca y tenía alguna bacteria que uno no sabe, por supuesto que no sabe, y le cayó mal, ¿cierto? Y usted tiene necesidad de ir al baño, para eso está el baño. Pero el baño de la iglesia, hermano, sobre todo en servicio, hay que tratar de ocuparlo lo menos posible. Por supuesto que, y eso también, hermano, hay que transmitírselo a los niños, ¿ya? Porque antiguamente, hermano, el tema, bueno, por lo menos lo que yo recibí de nuestro obispo, que el tema del baño en la iglesia está ahí, pero para emergencia. No, no es como, hermano, como cuando usted va al mall y va y el baño, después va a la tienda, sale de la tienda, se va al patio de comida y después se va al baño de nuevo. El baño dentro de nuestra cultura, por decirlo así, de iglesia, es solamente para urgencia, para emergencia, hermano, cuando hay una necesidad, y por supuesto que nadie se lo puede reprochar, ¿ya? Eh, pero tenga usted en cuenta eso, ¿ah? Porque la iglesia, ¿cierto?, está al lado, ¿ya? Y también cuando usted vaya al baño, pues yo puedo decir por los varones, ¿cierto? Bueno, hace años que ya no veo esto, pero pasaba mucho antiguamente, hermano, que a lo mejor los hermanos, y no lo hacían por supuesto de mala fe, sino que con el gozo, con la alegría, ¿cierto? ¿Ah? Estaban orinando, pues, hermano, y gozo y luz tengo, o se ponen a silbar un himno, gozo y luz, y nombran al Señor, pues, hermano. Entonces, eso no lo podemos hacer, tenemos que actuar con respeto, con reverencia, hermano, porque el nombre del Señor, Dios se lo toma muy en serio. Entonces, si vamos a usar su nombre, hermano, o de repente cuando usamos, no, utilizamos la palabra por misericordia, o utilizamos la palabra, no sé, palabras, hermano, que son de la iglesia, fuera de la iglesia, como exclamaciones en nuestro hablar, ahí es por eso, hermano, que a lo mejor, y a nosotros nos cuesta, a nosotros que somos latinos, por decirlo así, nos cuesta, porque nos gusta hablar, nos gusta expresar lo que nos sucede. ¿Ya? Pero parece que los gringos se tomaron más en serio esta palabra del Señor, que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Ya? Es decir, tenemos que ser capaces, hermano, en nuestra enseñanza, en nuestra vida, en manejar nuestra lengua. Es que es complicada, es complicada. Manejar nuestra lengua, manejar nuestra palabra, manejar lo que estamos diciendo, controlarlo, hermano. A veces tenemos la propulsión a hablar y a hacer nuestro lenguaje más florido. Y cuando queremos, ¿cierto?, hacer nuestro lenguaje más florido, agarramos y echamos mano de distintas cosas, y a lo mejor ahí nos estamos equivocando, nos estamos embarrando. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, hermano. Y cuando haya algo que probar o jurar, hermano, algo que haya que a lo mejor poner fin a la controversia, que se utilice un juramento, pero ese juramento va a ser siempre considerado serio, hermano, cuando la persona que lo dice es una persona que diga sí y se cumplió, o diga no y eso se cumplió. Y por lo tanto, siempre podemos tener en cuenta el consejo de la palabra de Dios, que muchas veces es mejor quedarse callado, ¿ya?, que comprometerse y después no cumplir. Pero, y a lo mejor aquí los coritas se van a dejar conmigo, cuando nosotros alabamos a Dios y cantamos en la iglesia, estamos haciendo votos al Señor. Muchas alabanzas, muchos himnos, mis hermanos, son votos al Señor. Y cuando usted está en la oración, ¿cierto?, y usted está orando al Señor, está haciendo votos delante del Señor, en el templo del Señor, en la presencia de Dios. Entonces usted no puede decir, bueno, yo nunca hago eso. Entonces, esta enseñanza nos sirve, hermano, para que cuando hablemos en la iglesia y cuando hablemos de las cosas de Dios, lo hagamos con la seriedad que corresponde. Y seriedad no es amargura, sino seriedad es, ¿ya?, esta es una palabra que usan los abogados, cuando un juez o un abogado habla de serio, es que usted va a cumplir lo que dice. ¿Ya? Usted está valorando, está apreciando, está tasando lo que está diciendo y lo va a hacer conforme a lo que dijo. Y que Dios nos ayude a todos nosotros, hermanos, a ser hombres y mujeres de una sola palabra. Y si hay que cambiar nuestra palabra, por supuesto, hermano, que nos podamos arrepentir, y que
utilicemos siempre el nombre de Dios como corresponde, con la gloria que Él se merece, mis hermanos, y con el respeto y la reverencia que Él se merece, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Hasta aquí la enseñanza de la palabra, y que nos alejemos nosotros, que estemos atentos a aquellas señales de los fariseos, que estemos atentos a aquellas señales de los hipócritas, para no caer nosotros en esos errores, hermano, y evitar que personas de esta forma se cuelen en la iglesia, hermano, porque es lo que el apóstol Pablo recomienda a todos los pastores, ¿cierto? Quiere decir que tengan, que cuiden el rebaño, ¿cierto? De Dios. Y una manera de cuidar ese rebaño es sabiendo y detectando quiénes son los fariseos, quiénes son los hipócritas, hermano, que dañan la iglesia del Señor. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra, y le entrego el servicio a nuestro pastor que está con nosotros. Muy bien, buenas noches, mis estimadas hermanas y hermanos. Señor les bendiga. Bueno, tomando un poquito la enseñanza del día de hoy sobre la última parte. Allá en Punta Arenas, el pastor Castillo no tenía baño en la iglesia. No había baño. Lamentablemente, el problema lo tenía yo cuando estuve allá, hermano. El frío en el invierno, en el mes de agosto, a veces son 7 grados, 10 grados, 14 grados bajo cero. Un día tuve que ir al baño. Y hablé con el portero, y el portero me dijo: no, pastor, me dijo, aquí no hay baño. Pero ¿cómo? Le dije yo: no hay baño, no, me dijo. Así que me abrió la puerta, tuve que ir a la casa del pastor al baño, y después me dijo el hermano: ya hablé con el pastor y dígale que se enfermó, me dijo, si no me va a retar a mí. ¿Ah? Y la verdad, la cosa es que el pastor no tenía baño. Y China, una de las causas era de que ese estaba dentro de la iglesia. Tenía esa costumbre de la vieja tradición de la iglesia evangélica pentecostal. Y en lo personal, mi papá nunca iba al baño. Y a nosotros nunca los dejó ir al baño. O sea, uno tenía que salir de la casa, ir al baño antes de salir y entrar al baño de vuelta. O sea, nosotros estábamos, hermano, en el punto de predicación a las 4 de la tarde, y la reunión terminaba a las 10:30, 11 de la noche, y nosotros no íbamos al baño. O sea, nada de ir al baño, porque mi papá no lo hacía. Entonces, mire, parece una enseñanza un poco, no sé, fuera del lugar posiblemente, pero no tan fuera del lugar, porque es cierto. Ahora, por experiencia, nosotros vemos que a veces hay niños que van al baño, van a jugar, van a conversar, es una manera de esconderse muchas veces. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Que Dios nos ayude, hermanos, esos costumbres de antes, que yo mismo estaba enfermo, por eso que a veces yo me subo en el púlpito para no estar subiendo y bajando, que es una cosa que a mí nunca me ha gustado. Entonces prefiero quedarme, porque si tengo que ir, he tenido que ir al baño, porque no estaba bien, entonces se notaba menos. Entonces uno también tiene que tener ese cuidado, hermano, porque es casa de Dios y puerta del cielo. Dios está, esa es la casa del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a mantener siempre esa mira, que no estoy en cualquier parte. Yo no estoy en un circo, no estoy en un teatro, estoy en la casa de Dios. Y volviendo a otro punto que tocó en esta enseñanza, hermano, en la antigüedad los hermanos decían sí y no. Entonces me voy por un día, tuve que dar una explicación de segundo, que el hermano, usted le preguntaba: ¿está bien? Sí. Y más allá no respondían. Entonces ahí me voy por precor, tuve que dar una charla, una predicación larga, en el sentido de que nosotros habláramos siempre con la verdad. O sea, no evitáramos el engaño, de alguna manera mentir, sino que siempre dijéramos las cosas como correspondían, hablando siempre con la verdad. Entonces, son cosas, hermanos, que están en la palabra de Dios, y que Dios nos ayude y Dios nos guarde. Esto de jurar. Bueno, en la última cambio de mando que hubo de gobierno, el presidente nuestro juró, porque hay otra persona, el otro presidente antiguo, que el saliente, había prometido. Nosotros los cristianos tenemos que empeñar nuestra palabra, porque Dios está en todas partes. Y si uno empeña la palabra con un juramento, hermano, tiene que cumplirlo.
recibimos bendiciones, hay hermanos que prometen, Señor, si me da esto o me da lo otro, que prometen que, mire, hay hermanos que prometen cosas y que después no las cumplen. Hermanas que prometen cosas y después no las cumplen. Se les olvidan. Y lamentablemente, hermano, Dios tiene una memoria tremenda. Dios se acuerda de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos. Y también en su momento lo va a hacer, no sé si la palabra correcta es enrostrar o lo va a decir, pero usted dijo esto en tal parte y en tal fecha. A esa palabra muy común de los creyentes, hermano, te juro, Señor, te serviré hasta la muerte. Hoy pasan los años y después no van a la iglesia. Entonces, la palabra a veces nuestra tiene muy poco peso. Que Dios nos ayude, hermano, porque antiguamente la palabra la gente evadía. La gente antiguamente no había notaría, no había que andar con abogados, no, te doy mi palabra y se daban la mano y listo, estaban los negocios hechos. Hoy día, debido a este cambio de mentalidad de los seres humanos, a veces el hombre es poco varonil en ese sentido. El apóstol Pablo usa la expresión portados varonilmente. O sea, uno hermano tiene que actuar como hombre, decir, yo di mi palabra y no me voy a echar para atrás. La dije, puede ser que uno pueda hasta perder a veces. Va a perder un bien, va a perder algo, puede perder, pero su palabra la respeta. Y eso es algo, hermano, que nosotros también, sí, imagínense, yo tengo que respetar la palabra que le di a personas. ¿Cuánto más tendré que respetar la palabra que empeñé delante de Dios y se la di a Él? Que Dios nos ayude, hermano, y el Señor nos guarde. Y con esto cierro esta intervención. Recordar, hermano, que el próximo domingo tenemos escuela dominical. Eh, las hermanas que andaban en las dos, que nuestro pastor, hermano, no participaron de la Santa Cena. Así que el domingo, antes de ir al texto, no va a ser igual que el otro servicio, este es más cortito, pero las pastoras y las hermanas que andaban en la conferencia de Dorca se les va a dar la Santa Cena, y también a los hermanos y hermanas que no pudieron asistir el Viernes Santo, lo podrán hacer, pero mándenme una notita al WhatsApp para que la hermana Corina pueda preparar las cosas, hermano, y estemos con todo eh, listo y preparado, hermano, para hacer este servicio que también es muy especial. El Viernes Santo, hermano, tuvimos problemas con el pan porque la hermana Corina no pensó que era ahí tanto. La verdad, la cosa tuvimos una muy buena asistencia y también una muy valiosa presencia del Señor, hermano. Y Dios nos ayude, nos guarde. Y yo les pido, mire, yo mandé una listita de oración, ahí me faltaron, porque puse al hermano Jorge Díaz, que está en el hospital, a nuestra hermana Sara Pacheco, que está ya 3 días, hermano, en cama, que no se puede levantar por una gripe, un fuerte resfrío. Está vacunada contra la influenza, igual que yo. También está nuestro hermano Humberto Miranda, que está enfermito, hermano, ha tenido problemas de salud. Pero también está la hermana Juanita Espinace, pero también la hermana Florencia Espinace y la Matilde Espinace también está enferma, y la hermana Matilde está en una época terminal. Para que nosotros estemos orando por ellos, oremos al Señor que Dios tenga misericordia y les guarde, ¿no?, y les proteja. Amado Dios, en cuya presencia nos encontramos en esta noche, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de palabra, especialmente, Señor, en aquellas promesas que hemos hecho delante de ti. Tú nos has respondido muchas veces, Señor, y ayúdanos a cumplir con gratitud, Señor amado, la palabra que hemos empeñado delante de tu presencia. Y en todas nuestras actividades, Padre, en las comerciales, en las laborales, en las actividades de amistades, de amigos, de vecinos, siempre nuestra palabra sea una palabra seria, de una persona que dice algo y lo hace y lo realiza. Te lo ruego, Padre mío, te lo pido, que tú bendiga a mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches, mis hermanos, Señor los bendiga.